Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es miércoles 30 de agosto del 2023. Vamos a salir, vamos a comentar el vídeo en esta zona porque quiero que veáis desde aquí cómo va quedando el desmontaje de la grúa torre que estaba en la torre B. Ahí podemos ver el gancho, el telescópico de la grúa, y como podemos observar, pues prácticamente han acabado ya de desmontar todas las secciones de la grúa torre, así que vamos para allá a ver cómo está ese proceso. Mirad la Castellana, qué bonita, ¿eh? Cómo se ven las torres del fondo. Aquí tenemos Torre Europa a la izquierda, así que comenzamos el vídeo, ¡vamos! Lo siento mucho por el pelo que llevo hoy, pero el secador no ha hecho su función. Tengo los pelos súper mal en el día de hoy. Espero que me perdonéis, por favor, por favor. Ya sabes, mira lo que estoy haciendo, Mira lo que estoy haciendo, estoy andando. Y sí, me están pagando por andar. Te dejo las apps en la cajita de la descripción, WeWare y Macadam, con el código de patrocinio personalizado de mi aplicación para que te sea más fácil, un poquito más sencillo en el principio, en la andadura de esta nueva aplicación, que sí, que te paga por andar, que hay mucha gente que ya lo sabe y que ha cobrado, así que tú puedes ser el siguiente. No andes gratis, muy importante, importantísimo, canjear los pasos siempre antes de las 23:59 de cada día, si no, no sirve de nada. Ahora sí que sí, comenzamos. Pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 30 de agosto del 2023 comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo, así que dame la manita que empezamos. Bueno, pues más o menos nos podemos hacer una idea de cómo va a estar el sábado 2 de septiembre a las 4:15 de la tarde el Estadio Santiago Bernabéu. Tenemos miércoles, jueves y ya el viernes estará todo recogido en modo partido, en modo inicio de liga. Así que el viernes pasaremos por aquí también para ver cómo está el Estadio Santiago Bernabéu para recibir el primer partido de liga esta nueva temporada 2023-2024. Hoy la verdad que el cielo está pero que muy bonito, como yo. Bueno, desde aquí podemos ver el desmontaje de la grúa torre. Básicamente ya no queda pues casi nada. Veremos a ver también lo que tardan en demoler esta plataforma en Castellana, que ha ayudado a tanto durante tanto tiempo. Así que ahora pasaremos por ahí y veremos qué es lo que están haciendo. Esquina de la Torre B, como siempre empezamos en esta zona del Santiago Bernabéu, Concha Espina con Plaza de Lima, y ahora pasaremos a ver lo que tenemos justamente en esa zona del suelo del fondo sur. Ahí tenemos las puertas de acceso, esas estructuras que han ido colocando. Vemos una plataforma en estos precisos instantes operando y manipulando en esa zona superior de esas nuevas estructuras. Y ya como vimos en anteriores vídeos, tenemos la parte inferior de la fachada sur con todas esas lamas al descubierto, sin ninguna pegatina, sin ningún adhesivo protector. Así que está en verde para los peatones y cruzamos porque más que nada también vemos cómo se llevan esas secciones de la grúa torre en estos precisos instantes. Vamos a ver si llegamos a tiempo. Bueno, ahí vemos cómo se llevan otra sección de la grúa torre. Parecen pequeñitas, pero son grandiosas, son como yo más o menos. Madre mía. Bueno, pues seguimos viendo cositas, seguimos viendo cómo van despejando toda la zona. Mirad todo el material que había aquí y apenas hoy nos podemos encontrar prácticamente nada. Seguimos navegando hacia la derecha, ese movimiento lento que hace JR para que veamos todo el material que hay en la zona de Concha Espina, que, lo que digo, poco a poco se van a ir llevando, van a venir camiones para cargar todo este material y volvemos a modo partidos. Es verdad que ahora vuelven los partidos, pero don't worry, be happy, no os preocupéis, porque entre semana también tendremos movimiento. A lo mejor no tanto como en verano, pero seguiremos viendo movimiento porque la obra no ha acabado. A la obra aún le falta mucho. Es verdad que estamos en el final, pero le falta mucho todavía. Aquí tenemos los anillos de la Torre B que han ido envolviendo con esas hojas en vertical, con esas lamas en vertical. Ahí la podemos ver. Para el sábado esto va a estar tremendo, Va a estar hiper mega bonito. Lo que decíamos antes, las estructuras de las puertas
En algunas ya han quitado los adhesivos protectores, en otras todavía no. Y también en otras, pues como podemos observar en la de la derecha, aún no han colocado las hojas en vertical en la parte superior. Mirad cómo está quedando Concha Espina, totalmente despejada de material, de maquinaria. Yo creo que ya mañana jueves veremos muy pocos trabajos, muy poquitos trabajos, porque lo que digo, tienen que preparar todo para el partido del sábado. Vamos a adentrarnos en Castellana, vente conmigo. Diferentes domos instalados al lado de la Torre B. También tenemos domos instalados en la parte inferior de la Torre B, justamente en esta zona de fachada. Y ahora sí que sí, dejamos esta preciosa imagen y vamos hacia el lateral oeste. Sobre todo tenemos muchas ganas de ver cómo van los avances y los trabajos en esta zona de Castellana con esas nuevas estructuras para la tienda, para los accesos, para los restaurantes. Vamos a ver ahora si podemos ver desde la parte central de Castellana algo interesante. Lo que también tenemos muchas ganas, o al menos yo en particular, es que empiecen a colocar las letras de Santiago Bernabéu, porque dijo Nuevo Bernabéu que no iban a colocar Estadio Santiago Bernabéu, así que imagino que pondrán Santiago Bernabéu. Y 3. ¡Viva Córdoba y los cordobeses! Madre mía, es que qué salero, y qué alegría tienen en el cuerpo, cómo me gusta, cómo me dan envidia. Bueno, pues aquí podemos ver lo que queda de la grúa torre. Faltan pues unos 2 o 3 módulos, 2 o 3 secciones por quitar y ya básicamente pues terminarían con el desmontaje de la grúa torre, que como podemos ver ahí está la grúa, en este caso el telescópico, lo alto del todo, y ya pues le queda muy poquito trabajo y empezarán a desmontar también la grúa antes del sábado. Seguimos avanzando. Al igual que también imagino que irán desmontando y quitando estos vestuarios que hay en la parte central y en la parte sur de Castellana, así que veremos a ver cuándo empiezan con esos trabajos. Bueno, pues aquí estamos en la parte norte de Castellana. Ya vimos cómo quitaban otra de las grúas torre, en este caso enfrente de la Torre C. Vamos a ir a nuestra oficina personal y privada, que ahora mismo está vacía, por supuesto, y vamos a ver los avances que tenemos en el lateral oeste. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al lateral oeste del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo estas lamas totalmente tapadas, totalmente envueltas de nuevo de esos adhesivos protectores para llevárselas y cambiar el ángulo de las mismas para que no se vea tanto el interior desde el exterior. Vimos cómo tapaban esta parte central de la fachada y de momento estamos viendo que no se han llevado ninguna lama todavía. Lo que sí vemos en los trabajos en la parte inferior, mirad cómo va quedando la zona inferior de la fachada, donde van quitando esos adhesivos protectores para que quede más bonito para el día del partido este sábado a las 4:15 de la tarde contra el Getafe. Partido muy difícil, y no lo digo porque el Getafe sea un equipo que técnicamente es bueno, sino que básicamente nos van a coser a patadas. Si hay alguien del Getafe, espero que me perdone, pero es la verdad, nos espera un partido con muchas patadas. Viva Getafe, por cierto. Aquí tenemos la parte inferior, lo que decíamos, tenemos 3 plataformas, 3 plataformas trabajando en esa localización para quitar esos adhesivos protectores. Y también podemos ver en la parte más inferior, mira la gente cómo se agacha, en las puertas de acceso. De momento no han colocado los banners en estas puertas más cercanas a la Torre C, y lo que sí estoy viendo es que han protegido esas pantallas en las puertas centrales. Estaban los módulos al descubierto totalmente y mirad lo que han hecho, han tapado esas pantallas en las puertas centrales con ese cristal que ahora vemos opaco, pero luego se verá muy bien lo que proyecten en esas pantallas de la zona central de Castellana. Mirad todas las grúas que tenemos operando en esta zona. Básicamente estamos a contrarreloj para el partido del sábado. Así que bueno, pues nada más que decir en esta zona y seguimos hacia el fondo norte. Bueno, si hay algo más que decir. De momento no han colocado más lamas de cierre en la parte inferior de las viseras del lateral oeste. Seguimos viendo esta que colocaron ya hace tiempo. La tenemos ahí, lo que pasa es que da el sol justamente de cara y no se ve muy bien, pero ahí sigue esa lama que sigue solipandi, sigue solitaria, y que veremos a ver cuándo la acompañan las otras lamas que tienen que colocar en ese lugar. Bueno, pues vamos dejando atrás el lateral oeste y Castellana y vamos llegando a la Torre C,
y al fondo norte, a ver qué nos depara esta zona del Santiago Bernabéu, donde vimos ya que en esta misma torre C han colocado de nuevo esas lamas que parece ser que estaban rotas o deterioradas y las han reparado para colocarlas de nuevo en su sitio. Tenemos en la parte inferior la torre C, que han ido envolviendo con esas lamas en vertical, como han hecho también en la torre B y en la torre D están haciendo. Ahora pasaremos por ahí para ver cómo va el avance de las mismas, y ahora veremos también las nuevas estructuras que hay en esta cara interna de la torre que da ya hacia Rafael Salgado. Así que os dejo esta preciosa imagen hoy miércoles 30 de agosto del 2023 y seguimos. Recuerda, deja el like y suscríbete. Bueno, pues aquí tenemos los trabajos que se están produciendo en esta zona del Santiago Bernabéu, como van envolviendo con esas lamas en vertical esa torre C, esos anillos de la torre C, que aún faltan unos pequeños sectores, sobre todo en la zona de las puertas, esas puertas que están justamente en la parte inferior. También estamos viendo, ahí lo podemos ver, cómo han ido quitando esos adhesivos protectores a estas lamas de la parte inferior de la fachada de la misma torre. Falta ese hueco por cubrir, por tapar con esas lamas, por supuesto. Parece que aún no lo van a cerrar porque seguirán trabajando en esa localización. Me estoy fijando. Uy. Me estoy fijando. Digo, han colocado ya los banners LED en estas puertas de acceso, pero tiene pinta de que son solamente los soportes. Son solamente los soportes donde van a encajar ese banner LED, porque si nos fijamos donde ya está puesto, ahí podemos ver cómo brilla, parece un cristal. Además, cómo refleja el lado opuesto, la zona de los árboles y las viviendas. Por lo tanto, pues están preparando la llegada de los banners LED para las puertas de acceso del fondo norte, que ahora veremos también. Pero ahí al fondo, en esas estructuras que tenemos al fondo, mirad cómo también han colocado esos nuevos soportes. Así que vamos a fijarnos, vamos a centrar bien la atención, a ver si vemos esas pantallas LED acopiadas en algún lugar. Así que antes de meternos, antes de introducirnos de lleno en esta localización, tenemos aquí los soportes verticales, esas guías verticales, donde han ido colocando esas pletinas, sobre todo en esa guía vertical que tenemos a la derecha. Tenemos la plataforma justamente en la guía de la izquierda, así que están ultimando, están ya terminando de colocar esas pletinas para la instalación de las pestañas, luego los nexos y ya por último las lamas para la piel envolvente. Aquí también vemos cómo están quitando los adhesivos protectores de las lamas que están en la parte inferior de la fachada. Creo que el ambiente que vamos a tener en el primer partido de Liga aquí va a ser increíble. Yo creo que la apariencia lo va a decir todo. Básicamente no veremos si hay obras o no hay obras, porque están dejando todo totalmente precioso y bonito. Bueno, pues así va quedando Rafael Salgado, otro camión de Transgruma para venir a cargar. Oye, ¿y eso? ¿Y eso? ¿Qué hace un coche escarabajo ahí? Bueno, lo que decía, siguen despejando, en este caso Rafael Salgado con este camión de Transgruma están ayudando para cargar todo el material y dejar todo esto totalmente despejado para el sábado. Y ahí tenemos las puertas de acceso, que mirad cómo están, ya han colocado en la parte intermedia esos soportes para los banners LED, así que en breve veremos cómo colocan los mismos en esa zona. La parte central, estas tres puertas centrales que darán cabida a un nuevo restaurante, siguen igual con los soportes, con las mamparas en la parte superior, en la parte inferior, y en estas puertas más cercanas a la torre de... ¡Ay, mira qué cosita más bonita! Yo quiero dar una vuelta un día en este cochecito. Mira qué bonito, pero bueno, qué molón, qué romántico. Bueno, lo que decía, ahí tenemos las puertas de acceso más cercanas a la torre D, que también han colocado esos soportes para la colocación e instalación de esos banners LED informativos que van a estar instalados en las puertas de acceso del nuevo Bernabéu. Ya si los adhesivos protectores, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y lo que decíamos antes, aquí también han ido despejando todo el suelo de material e irán pasando
esa máquina barredora para limpiar todos los residuos que han provocado con estos trabajos durante el verano. Bueno, pues como podemos observar, la grúa torre que tenemos a la izquierda no la pueden desmontar todavía porque sigue subiendo material, en este caso siguen subiendo lamas que tiene pinta de que son para la parte superior de la torre D. Así que pues ya nos marchamos de Rafael Salgado y Fondo Norte y nos vamos hacia el lateral este. Esta esquina de la torre D tiene pinta de que no va a llegar a tiempo a ser tapada para el primer partido de liga aquí en el Santiago Bernabéu, porque básicamente han hecho los orificios para colocar las pletinas y posteriormente instalar esas pestañas más los nexos, pero de momento no han hecho nada y en estos precisos instantes tampoco están haciendo nada de nada. Efectivamente están colocando las lamas en la parte superior de la torre D y ahí tenemos las nuevas hojas en vertical que han ido colocando en la parte de los anillos de la torre D. Ahora nos acercaremos por Padre Damián para ver cómo van quedando y fliparemos todos juntos. Vamos para allá. Bueno, pues pensaba que iban justos en la colocación de este material en los anillos de la torre D, pero mirad qué avance, qué locura. Cómo han avanzado en apenas pocos días en este trabajo de la torre D. Cómo está quedando. Bueno. Y vamos a aprovechar a sacar las puertas de acceso del lateral este, que ahora os puedo contar cómo va a estar dispuesto todo esto. Ya va a ser transitable totalmente toda esta zona, así que ahora os cuento los nuevos accesos para el sábado contra el Getafe. Bueno, pues justo donde estamos ahora mismo enfocando van a estar las puertas 47, que está a la derecha, 51, 53, 55, 57, 59, 61 y 63. También por aquí podrán acceder la gente de movilidad reducida. Otro acceso por donde pueden entrar la gente de movilidad reducida es en la parte central del lateral oeste, ahí en Castellana. Como podemos observar, ya no pone nada de no transitable Padre Damián, así que todo el mundo que quiera pasar por aquí el día del partido lo puede hacer perfectamente. Aquí os dejo este plano del lateral este. Bueno, pues recuerda dejar el like y suscribirte. Dejamos atrás el Fondo Norte y Rafael Salgado y llegamos al lateral este. Ahí tenemos las hojas en vertical que tienen acopiadas ahí para seguir instalando en los anillos de la torre D, que como hemos visto antes, mirad cómo se ve de bonita ya a día 30 de agosto del 2023. Mirad cómo va quedando, Ahora sí que sí, dejamos atrás el Fondo Norte y Rafael Salgado y bienvenidos al lateral este y Padre Damián. Aquí podemos ver todas esas estructuras que componen estas futuras puertas de acceso, que además han ido incorporando más piezas a lo largo de estos días. Véase el ejemplo de esta que tenemos justamente a la derecha, que además sigue envuelta con esa protección, ese plástico protector que aún lleva. Y también tenemos esos huecos en la parte intermedia que también colocarán esos banners LED como han hecho en el Fondo Norte y también en el lateral oeste. Así que seguimos avanzando, así tenemos estas estructuras en el lateral este. Ahí tenemos más movimiento en la parte superior, justamente en esas nuevas lamas que, por cierto, no han quitado todavía los adhesivos protectores. Y por cierto, han vuelto a poner el doble sentido en Padre Damián. El dado de hormigón sigue vigente, aún no han retirado las vallas, no han empezado a demoler ni a picar esta base de hormigón. Y qué menudo hormigón, menudo hormigón. Y como ya vimos ayer, bueno, antes de ayer creo que fue, empezaban a tapar la tripita, la tripota del nuevo edificio. Están on fire los pedazos de cracks. Bueno, porque han puesto las cabezas de las farolas. Así que han reciclado, han reutilizado las que estaban anteriormente, porque no tiene pinta de que sean nuevas. Ahí podemos ver una de ellas. Aquí tenemos otra con el cabezal, con la cabeza totalmente puesta. Y esta en la parte central también lo han puesto, pero no han puesto material nuevo. Bueno, pues bienvenidos a la parte central del nuevo edificio. Ya podemos decir que este hueco está totalmente cerrado y también podemos decir de que no queda ni una pegatina
Han quitado todos los adhesivos protectores y mirad cómo queda. Ahora lo veremos mucho mejor desde Plaza de Sagrados Corazones, pero mirad qué verdadera locura ya una vez que han cerrado la parte de la fachada. Bueno, es que está el autobús, tío. Venga, muévete. Gracias, hombre, gracias. Me he salido con la mía. Bueno, seguimos viendo en este caso la fachada del Santiago Bernabéu, que a día de hoy podemos decir que está espectacular. ¡Qué verdadera locura! ¡Wow! Bueno, y en la parte inferior vamos a ver las cositas bonitas e interesantes. Bueno, ahora encima un camión. Bueno, todos esos paneles metálicos que han colocado en la parte superior de estas entradas. Y mirad lo que tenemos también, totalmente novedoso. En la parte superior e inferior han ido colocando esas hojas en vertical para estas puertas de acceso que estarán habilitadas este sábado contra el Getafe. Mira, vamos a ampliar para que lo veáis desde cerquita. Ahí lo veis. Esa es la novedad que tenemos en esta ubicación del lateral este. Y me estoy fijando en este material. Sí, lo están colocando en esas puertas de forma vertical. Ahí está, mira, sí. Lo están colocando aquí. A ver si, ahí está. Están colocando ese material, esas mamparas de vidrio en vertical, en esas puertas de acceso. Ya sabéis que estamos a contrarreloj, cuenta atrás para el partido del sábado. Estamos a miércoles, Estamos a miércoles y no podemos perder nada de tiempo. ¡Ay, cómo me encantan los coches americanos, tío! Mira. Me encantan los coches americanos. ¡Qué locura! ¡Wow! Y un poquito más a la derecha, mirad lo que estamos viendo también. Hoy la verdad que es un día interesante en el exterior, Ahí podemos ver esas baldosas de granito que van colocando para formar el suelo de Padre Damián. Mira. Parece una baldosa, Perdón, parece una ventosa, no baldosa, sino ventosa. Madre mía, ¿Cómo pegará eso al material de granito? Bueno, pues siguen con el suelo de Padre Damián también. Volvemos a dejar el modo gran angular para seguir fascinados de esta fachada del Santiago Bernabéu, hoy 30 de agosto del 2023. Uy, porque también están trabajando en esta zona sur. Parece que van a seguir colocando más suelo. A ver, porque han colocado una nueva grúa aquí. Mira. Son como asientos, ¿no? Asientos para que la gente se pueda sentar en esta plaza de Sagrados Corazones. Ay, qué verdadera locura, La transformación que ya veníamos diciendo desde hace ya tiempo. Mira. Ah, bueno, lo colocarán en la parte central, claro. Aquí, ¿quién se va a colocar y sentar en la acera? Asiento de granito, nada más y nada menos. Ahora está sobrevolando la entrada al parking y va hacia la zona central. Va a sobrepasar también la estructura nueva VIP que han creado aquí de forma provisional. Sí. Pues hay que tener cuidado, que eso como se caiga en la estructura, pues lo va a fastidiar un poquito, Y ahí ya parece que vaya a bajar. Sí, ahí baja. Ahí está bajando. Así que obviamente no lo podemos ver bien porque hay muchísimo material, muchísima maquinaria, muchísimo trabajador en la zona y no podemos ver bien exactamente dónde lo están colocando, pero el sábado esperemos poder pasar por aquí sin ningún tipo de problema. Una de las zonas que no avanza del Santiago Bernabéu es esta parte superior de la Torre A. Vimos cómo colocaban esas estructuras para los canalones, pero no han seguido colocando esas pestañas para seguir cerrando con la piel envolvente en la parte superior de la Torre A. También vimos cómo colocaban esas lamas de cierre en la parte inferior de las viseras. No han quitado los adhesivos protectores y tenemos muchas ganas de ver cómo colocan esas lamas de rejilla en la parte central. Bueno, pues lo que decíamos antes, parte de la tripota completamente cerrada, de ese hueco que faltaba por cerrar, y vamos a ir lentamente hasta llegar a la Torre A del Santiago Bernabéu. Así tenemos esta preciosa fachada del lateral este a miércoles 30 de agosto del 2023. Mirad cómo va quedando, qué bonito,
qué locura de estadio. Ahí dejamos atrás los trabajos que se están ejecutando en la parte central del lateral este con esas nuevas puertas, y entramos de lleno en el fondo sur, donde podemos observar que los anillos de la torre A no serán tapados para el día de partido, viendo cómo está ahora mismo. Así que será la única torre que no estará envuelta por esas lamas en vertical que han ido colocando a la torre B, torre C y torre D. Pero bueno, no os preocupéis, porque de aquí a diciembre hay mucho tiempo. Al igual que este hueco que tenemos aquí en la fachada, no será tapado antes del sábado 2 de septiembre. Y aquí al lado de la puerta 38 podemos observar que también están empezando a colocar las estructuras para cerrar este hueco. A ver si dentro de poquito vemos cómo comienzan a montar la grada desmontable en el interior. Uy, 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 uy. Bueno, pues aquí tenemos el fondo sur. Ahora pasaremos a ver lo que tenemos en la torre B, que acabo de observar. Estoy flipando, la verdad. Ahí tenemos la parte inferior de la fachada, donde han ido quitando esos adhesivos protectores. En la parte también más inferior, esas puertas de acceso con esas lamas, esas hojas en vertical que han ido colocando. Y a medida que pasen los días irán quitando también esos adhesivos protectores. De momento aquí no han colocado banner LED. Y veremos a ver si empiezan a tapar también esta pequeña franja, este pequeño hueco que falta por tapar en esta esquina de la torre B. Vamos a ver qué tenemos ahí, mirad, para que todo el mundo sepa que esa es la torre B. Anda que no es pequeñito, la letra. Madre mía. Vamos a cambiar de ubicación, de localización, para ver de modo frontal ese nuevo cartel que han colocado ahí. Bueno, pues como podemos observar, están terminando de colocar ese gran cartel informativo que están instalando en la torre B. Mirad. Madre mía, qué pedazo de cartel, es grandísimo. Así que estos trabajos los iremos viendo alrededor del Estadio Santiago Bernabéu, para que la gente, para que los aficionados que vengan a ver el partido del sábado contra el Getafe puedan informarse bien y saber dónde están las puertas de acceso para ir a su asiento. Así que esta es la vuelta al exterior, luego accederemos al interior, así que dale a like y suscríbete, que nos vemos en un ratito. Hasta ahora.